5-2029, siendo las 10 horas con 38 minutos. Con su autorización, señor presidente, doy lectura a la convocatoria. Por disposición del asambleísta Nils Olsen Pitt, presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 037-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 16 de septiembre de 2025 a las 10 horas en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Piedrahíta, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, Himno Nacional de la República del Ecuador. Segundo, designación y posesión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria. Tercero, conocer el informe para primer debate del proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, calificado como urgente en materia económica. Hasta aquí el texto de la convocatoria, señor presidente. Señor secretario, por favor, informe si se han presentado solicitudes de modificación del orden del día. Cumplo con informar, señor presidente, que sí contamos con 2 solicitudes de modificación del orden del día para la presente sesión. La primera solicitud presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina Saldaña el 14 de septiembre de 2025 a las 11 horas con 57 minutos y la segunda solicitud presentada por el asambleísta Luis Esteban Torres Cobo el 14 de septiembre de 2025 a las 19 horas con 23 minutos. Me permito manifestar que, conforme al artículo 20, numeral 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de cambio de orden del día, la solicitud presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina Saldaña no fue dirigida a la Secretaría General de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la normativa legal, todo proceso debe iniciarse sobre la base del principio de competencia. En este caso, el órgano competente para recibir la petición es la Secretaría General, pues la ley le reserva expresamente la función de realizar la verificación de procedibilidad del pedido para admitirlo e iniciar el trámite correspondiente. En consecuencia, al no haberse cumplido con el requisito formal previsto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo a la presentación de la solicitud ante la Secretaría General, la petición presentada por el asambleísta Juan Pablo Molina Saldaña no cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser conocida por el Pleno. Señor secretario, de lectura del cambio del orden solicitado por el asambleísta Esteban Torres. Lectura del cambio de orden del día, presentado mediante memorando número AN-TCL-2025-0038-M de 14 de septiembre de 2025, dirigido al señor Giovanni Francisco Bravo Rodríguez, secretario general. Asunto: solicitud de cambio de orden del día de la sesión del Pleno número 037-AN-2025-2029 en la Asamblea Nacional a realizarse el martes 16 de septiembre de 2025 a las 10 horas. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta nacional de la República del Ecuador y en ejercicio de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129, solicito que, dentro de la sesión del Pleno número 037-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el martes 16 de septiembre de 2025 a las 10 horas, se incorpore el siguiente punto de orden del día: conocer y resolver sobre el programa de redistribución de recursos del Gobierno Nacional, con el cual se brinda un incentivo real a las personas que lo necesitan y se afecta a las economías criminales. El presente requerimiento cuenta con los apoyos establecidos por la ley, cuya documentación se adjunta a este memorando. Consentimiento de distinguida consideración. Atentamente, Luis Esteban Torres Cobo, asambleísta. Hasta aquí la lectura de la solicitud de cambio de orden del día, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Torres. Vamos a escuchar entonces en los próximos minutos la intervención del asambleísta Luis Esteban Torres, quien argumentará las razones por las cuales pide ese respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para incorporar este punto en el orden del día de la sesión número 37. Conocer y resolver sobre el programa de redistribución de los recursos del gobierno y de esta manera afectar a las economías criminales es parte del planteamiento que ha sido ingresado a la Secretaría de la Asamblea Nacional.
Señores asambleístas, les recuerdo que el pleno no es un circo. Les pido respeto al asambleísta Torres. Estamos en el momento que escucharemos ya la intervención del asambleísta Luis Esteban Torres. Pensar en las actuales y en las futuras generaciones requiere la valentía del estadista, requiere la voluntad de aquellos que quieren cambiar las cosas, requiere además el debate y la discusión democrática que se tiene que dar aquí, no de una manera irrespetuosa, no de una manera violenta, paralizando los servicios públicos, paralizando el transporte de los ecuatorianos. Por eso, señor presidente, hoy he propuesto este cambio del orden del día para que se incluya en el debate de este día si queremos seguir con ese lastre económico que le ha significado al Ecuador 33.000 millones de dólares en los últimos 10 años, o si queremos mirar hacia el futuro. Señor asambleísta Torres, discúlpenme que lo interrumpa, escolta legislativa, le pido que se active por favor y que se exija respeto en este pleno. Gracias, asambleísta, por favor continúe. Gracias, señor presidente. Escuchamos la intervención del asambleísta Esteban Torres en esta modificación del orden del día. Destinados en los últimos 10 años al subsidio a los combustibles. 33.000 millones de dólares mal usados de los ecuatorianos que se han ido a manos de la minería ilegal, de los traficantes de combustibles y además de todos aquellos vinculados al narcotráfico. Yo espero que esta discusión y que esa algarabía de la bancada no signifique la protección a una autoridad de elección popular que está siendo investigada por haber presuntamente traficado 96 millones de dólares en combustible. Si queremos discutir, que se abra el debate, señores. Si queremos rechazar esta postura, rechacémosla en el pleno, pero no evadamos discusiones. No dejemos de lado estas discusiones que le interesan a los ecuatorianos. Si no cambiamos del país hoy, seguiremos con nuestro diésel y con nuestros combustibles en Colombia, en Perú, donde cuesta casi el doble, y seguiremos fallándoles a los ecuatorianos que hoy, con un programa responsable de redistribución, van a tener apoyo para el sector agrícola, para sus actividades productivas y que además van a ser compensados a través del transporte público para que no se suba el costo del transporte. Así que, señor presidente, lamento que no me hayan escuchado, solicito que se tome votación. Gracias. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Escuchamos ahí la intervención del asambleísta Esteban Torres, la solicitud de modificación del orden del día que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Antes, el secretario general del Parlamento informaba que la solicitud del asambleísta Juan Pablo Molina no podría pasar porque no fue dirigida a la Asamblea Nacional o a la Secretaría de la Asamblea Nacional y no cumplió con los requisitos establecidos en la norma que rige al primer poder del Estado. Señores asambleístas, estamos en votación, por favor, hacer silencio. Quien solicita Muchas gracias. al Pleno de la Asamblea Nacional incorporar en el orden del día de la sesión 37 que se conozca y se resuelva sobre el programa de redistribución de los recursos del gobierno para beneficiar a los sectores más necesitados y afectar a las economías criminales que operan en el país. En su intervención, el asambleísta dijo que no se debe paralizar los servicios públicos. Se propone el cambio del orden del día, que esta modificación pase, ya que es un lastre económico los 33.000 millones de dólares para el Ecuador por concepto de subsidios a los combustibles. 33.000 millones de dólares que se han ido a los traficantes de combustibles y vinculados al narcotráfico. Que se abra el debate
rescate fue lo que pidió el asambleísta. Y si no se cambia el país, seguirán los combustibles ecuatorianos en territorio colombiano y peruano, fue parte de lo que escuchamos en su intervención. En este momento y por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, inició el registro. Están presentes hasta este momento 140 asambleístas, que es lo que podemos observar a través del registro dactilar de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Este es un procedimiento necesario previo a las votaciones porque únicamente los asambleístas que se registren podrán consignar su voluntad a través de las 4 opciones: el voto a favor, el voto en contra, el voto en blanco y la abstención, que son las opciones que tienen los asambleístas para pronunciarse respecto a las mociones o a los proyectos de ley o todo lo que se ponga en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Estamos en votación y les pido respeto, siempre con educación. Si quieren dirigirse a mí, pueden acercarme al lado mío y hablar conmigo. No tiene que gritarme, no tiene que gritarme. La vieja asamblea y la falta de respeto y la falta de educación se acabó. Ya no está en su presidencia, asambleísta Veloz. 144 asambleístas registrados hasta este momento. Cuando lo considere oportuno, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, cerrará este procedimiento y lo decíamos, únicamente quienes hayan desarrollado este proceso de registro podrán consignar su voto. Se necesitan 77 votos de respaldo para modificar el orden del día de cada una de las sesiones nuevas y ese es el número mínimo que se necesita para este procedimiento cuando ha sido planteado por el asambleísta Luis Esteban Torres. De existir ese respaldo legislativo de 77 votos en adelante, este punto se incorporará y será ya decisión del presidente de la Asamblea Nacional o quien dirija esta sesión del Pleno determinar en qué momento se analiza dentro de la agenda convocada para la sesión número 37, que es el caso particular que en este momento se analiza en el seno del Parlamento ecuatoriano. Podría ser colocado como segundo punto en el orden del día o como último punto en el orden del día. Ya corresponde a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional determinar en qué instante se tramita este punto. Insistimos, siempre que exista el respaldo de la Asamblea Nacional del Pleno del Parlamento, cuando se cuenten con más de 77 votos de respaldo. Cierre el registro, señor secretario. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 147 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por el asambleísta Esteban Torres. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Y solo los 147 asambleístas que se registraron empiezan ya en este momento a consignar su voluntad. 2 de las 4 opciones se hacen uso hasta este momento, son los votos en contra y son los votos de respaldo. Los votos a favor alcanzan los 53 hasta este momento, mientras que los de respaldo se ubican casi similares, están 57 hasta este instante y siguen aumentando las voluntades. Cuando faltan varios asambleístas todavía por consignar su voluntad, podría alcanzar los 77 votos de respaldo que se necesitan para esta modificación en el orden del día. Una vez que se conozca entonces los resultados de esta votación, se podrá dar a conocer además también ya el orden del día para esta sesión del Pleno del Parlamento ecuatoriano. Faltan 8 asambleístas, 8 votos todavía para conocer si es que existe ese respaldo legislativo y faltan aproximadamente 7 asambleístas por 8 asambleístas también, faltan todavía 8 asambleístas por dar a conocer los resultados a través de esta votación y los minutos correspondientes para conocer si se modifica o no el orden del día de esta sesión del Pleno. Les recordamos que para esta convocatoria están por desarrollar ya convocados así la designación y posesión de los miembros de la Junta Política de Regulación Financiera y Monetaria, además el informe para primer debate del proyecto de ley de fortalecimiento sostenibilidad crediticia calificado como urgente en materia económica. Los puntos que el día de hoy se desarrollarán en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Faltan 6 asambleístas por consignar su voto y conoceremos los resultados de esta votación. 5 en este momento y le faltarían 3 votos al asambleísta Esteban Torres para modificar el orden del día. Ya solo 2 en este momento cuando están 75 asambleístas a favor de cambiar el orden del día para que esta convocatoria cuente con 4 puntos durante esta jornada. Un voto adicional. Y con ello ya se logra en este momento 77 votos de respaldo y se modifica el orden del día. Con ello, este punto planteado por el asambleísta Esteban Torres se incorporará a esta sesión. Resultados, señor secretario. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 147 asambleístas presentes contamos con 77 votos afirmativos, 69 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Por tanto, el cambio de orden del día solicitado por el asambleísta Esteban Torres ha sido aprobado.
Muchas gracias, señor secretario. Por favor, incorpore el cambio del orden del día presentado por